Buenas noches, bienvenidos nuevamente y agradecerles su participación a este segundo taller de integración responsable de la inteligencia artificial en el proceso educativo, dirigido especialmente para la región Arequipa. Es un esfuerzo conjunto entre la DITE del Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, que hace posible que cada uno de los directores y jefes de gestión pedagógica, los especialistas en educación y los profesores de innovación pedagógica, como también todos los docentes interesados que están ya en nuestra sala Teams, puedan conocer la forma más detallada de poder trabajar y llevar a nuestras aulas la inteligencia artificial. Esperamos que este segundo taller que vamos a realizar sea de su completo agrado y sobre todo de beneficio no solo para ustedes, estimados colegas, sino también para nuestros estudiantes, que son el eje fundamental de nuestro trabajo. Entonces, yo los invito ya a que nos pongamos solamente las pilas, estemos muy atentos a cada una de las indicaciones que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Agradecerles nuevamente por su participación y sobre todo su puntualidad en este segundo taller de integración responsable de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Bien, y para iniciar ese trabajo, yo quiero dejar en el uso de la palabra para la conducción y desarrollo del mismo al especialista de la DITE, Raúl Quijandría, quien nos acompañará en esta noche nuevamente y estoy convencido de que todo lo que llevemos a cabo será de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes al especialista Raúl Quijandría de la DITE. Adelante, estimado Raúl. Genial, genial, gracias Miguel por el pase. Bueno, una vez más volver a encontrarnos en este segundo taller con los especialistas, profesores de innovación pedagógica, como bien manifiestas tú también Miguel, docentes interesados de poder juntarnos y reflexionar sobre el uso pertinente de la inteligencia artificial. Es una ocasión bastante importante y que nosotros desde la DITE rescatamos bastante y sobre todo agradecemos ese tiempo de poder conectarnos y poder hacer ese trabajo articulado, como también lo has mencionado tú. Es un esfuerzo del Ministerio de Educación, de la DITE, Dirección Regional de Educación, cada una de las UGELs. Ahora mismo tenemos especialistas y profesores de toda la ADREA Arequipa, haciendo énfasis en los profesores de innovación pedagógica, ¿no? Yo quiero también, antes de empezar con el taller, trasladarles el cordial saludo de nuestro director, Carlos Cristian Acuña Flores, director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, y de nuestra coordinadora, Elena Elke Morales Farías. Ambos están muy atentos de los talleres que estamos realizando en las 26 direcciones regionales de educación. Como les comentábamos en el primer taller, estos talleres están en el marco de un plan para fomentar el buen uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y en este segundo taller vamos a abordar una temática muy interesante, y esa temática que ya voy a ir ingresando un poco a ello, mostrándole la ruta de este taller, está enmarcado en la inteligencia artificial en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué hemos priorizado esta temática para el segundo taller? Porque en el primer taller nosotros lanzamos una encuesta a un grupo focalizado de profesores de innovación pedagógica, en donde un poco comentábamos qué es lo que esperan con respecto a inteligencia artificial, y muchas de las opiniones de los docentes era buscar que la inteligencia artificial nos apoye en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la creación de sesiones de aprendizaje, de repente de proyectos, ¿no? En actividades propias para poder integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos reduzca un poco el tema de planificación, ¿no? Y en esa línea es importante también reconocer que hay muchas iniciativas que ahora mismo ya se están dando, no solo a nivel del Ministerio de Educación, sino también a nivel de la empresa privada, a distintas también oficinas del Ministerio que se están dando para impulsar temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero es importante centrar una mirada responsable siempre también bajo un enfoque pedagógico, ¿no? No centrándonos solo en la herramienta, sino en el enfoque pedagógico. Por eso que el primer taller un poco construíamos esa mirada responsable del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para empezar con integrar inteligencia artificial en el proceso educativo, lo primero que viene a la mente es qué entendemos por planificación, ¿no? Una de las preguntas rápidas que nos han llegado de distintos actores educativos es: ¿cuál es la herramienta que me permitiría desarrollar
una sesión más oportuna, ¿no? O de repente cuál es la indicación más apropiada para poder construir una sesión de aprendizaje. ¿Qué elementos debo considerar y qué debo tener en cuenta cada vez que voy a utilizar inteligencia artificial para poder desarrollar un proceso de la planificación, ¿no? Entonces, ahí lo primero que hay que tener en cuenta, y rescatando lo que conversábamos en el taller 1, es rescatar el potencial del intelecto humano, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir una frase que también la comenté en el taller 1. Es la inteligencia humana la que debe guiar la inteligencia artificial. En ningún caso debe ser al revés, ¿no? Entonces, cuando queremos responder qué necesitamos para que la inteligencia artificial pueda hacerse efectiva en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos un docente que conozca cómo elaborar una sesión de aprendizaje. Necesitamos un docente que conozca los procesos de diversificación curricular. Necesitamos un docente que conozca los enfoques del currículo, ¿no? Necesitamos un docente que tenga claridad sobre qué es planificar, ¿no? Entonces, cuando tenemos un docente con estas características y se conjugan todos estos elementos, el proceso de integrar la inteligencia artificial va a ser súper rápido, ¿no? Porque lo que habíamos mencionado en el taller anterior es que la inteligencia artificial va a responder a las indicaciones que nosotros le vayamos planteando, ¿no? Entonces, si conocemos bien todo este eh, importante definiciones, conceptos pedagógicos, vamos a poder consultar apropiadamente para poder desarrollar sesiones de aprendizaje con inteligencia artificial y sobre todo vamos a poder definir en qué parte sí es pertinente utilizar una inteligencia artificial para desarrollar una sesión de aprendizaje y en qué parte no es pertinente, no es apropiado. Entonces sobre eso vamos a reflexionar en este taller y lo que le estoy mencionando, mostrando en esos momentos en esta primera diapositiva, es qué es planificar y cómo planificar, y esto es algo que ya está en los programas curriculares de la educación básica, no tanto en los programas curriculares, nos detalla un concepto bastante claro. ¿Qué entendemos por planificar? Es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Y eso lo hacemos con o sin inteligencia artificial, ¿cierto? Siempre estamos buscando cómo hacer una clase más dinámica, cómo plantear actividades en las cuales de repente genere que mis estudiantes se enganchen más rápido a las actividades, puedan aprender mucho mejor, ¿no? Y cuando pasamos por estos procesos de planificación, básicamente hay tres momentos, ¿no? Donde determinamos el propósito, donde establecemos los criterios para recoger las evidencias y donde diseñamos y organizamos situaciones de aprendizaje. En este momento, sobre todo en este tercer momento, es donde se podría sugerir integrar la inteligencia artificial. ¿Por qué no tanto en los otros dos, ¿no? ¿Por qué no tanto en el tema de definir el propósito de aprendizaje, en establecer los criterios? Porque hay que recordar que cuando nosotros definimos el propósito de aprendizaje, identificamos qué competencias vamos a trabajar en nuestros estudiantes, qué capacidades se van a movilizar para desarrollar esta competencia, qué desempeño voy a observar en esa sesión de aprendizaje. Y somos nosotros, los docentes, quienes conocemos a nuestros estudiantes y podemos definir con claridad cuál es el desempeño precisado del nivel que voy a trabajar. Yo no espero pedirle a la inteligencia artificial que me diga qué propósito puedo trabajar con mis estudiantes cuando yo soy el que conozco a mis estudiantes, ¿no? Entonces, en esta primera parte donde defino el propósito de aprendizaje, el rol del docente es fundamental, ¿no? La mirada pedagógica del docente es fundamental porque la inteligencia artificial puede empezar a proponer otras competencias que no necesariamente estén en el currículo, o puede definir una competencia del currículo, pero que de repente no se ajusta a la temática que yo espero para esa sesión de aprendizaje, ¿no? Pero sí puedo plantearlo ya en el desarrollo de actividades, porque ahí sí puedo consultar un poco qué actividades podría darse bien, ¿no? Y esto lo hemos hecho también sin inteligencia artificial. Yo voy a poner dos casos antes de ya pasar a la construcción de una sesión de aprendizaje con herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, estos dos casos que observamos acá son casos sin inteligencia artificial, pero que simulan un poco lo que ahora estamos trasladando a herramientas de inteligencia artificial. Veamos la primera situación. En la primera situación hay un caso donde Carlos, como profesor de matemática, tiene que desarrollar una clase y le consulta a una profesora, a Sofía, ¿no? Que le ayude con la clase, si puede elaborar la clase. Sofía hace la clase por él, le da con 2 días de anticipación la clase, Carlos recibe la clase, luego no le da tiempo de revisar la clase y la ejecuta. Pero cuando se le ejecuta la clase se da cuenta que en realidad Sofía había preparado actividades que no estaban de acuerdo al nivel de sus estudiantes y en realidad la clase no resultó como él lo esperaba. ¿Por qué? Porque trasladamos nuestra responsabilidad de pensar
¿no? Lo que nos dice el currículo, de pensar el proceso de planificación, de reflexionar cuál es la mejor actividad con nuestros estudiantes, a otra inteligencia, que en este caso es una inteligencia humana, ¿no? Entonces, Sofía hizo la clase por el profesor, le entregó la clase, pero en este caso Carlos no la revisó, y cuando fue a ejecutar la clase no le resultó efectiva, porque una cosa es tener una muy buena clase construida y otra cosa es conocer lo que voy a trabajar. En el siguiente caso, por ejemplo, en la siguiente situación, vemos a Leopoldo como profesor de comunicación que tiene pensado trabajar una temática sobre, leemos artículos sobre alimentación y estilos de vida saludable, pero aprovecha las horas colegiadas para conversar con Gloria, otra colega de su área, y en esa conversación le pregunta si ella puede ayudarle en esa temática. Gloria le comenta que sí, que ya ha trabajado esa temática, y en conjunto empiezan a trabajar cómo podrían organizar la sesión de aprendizaje. Luego, cuando Leopoldo ejecuta la sesión de aprendizaje, le comenta a Gloria que fue un éxito porque en realidad la trabajaron en conjunto, ¿no? Entonces, aquí observamos una buena práctica, sin aún mencionar inteligencia artificial, dos prácticas distintas de relaciones propias de inteligencia humana, en donde un docente reconoce que es importante que él lidere el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede optar por apoyos de un colega, esto pudo haber sido con búsqueda de internet, sin necesidad de inteligencia artificial, pero él lidera la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el primer caso, en la primera situación que vimos, trasladó el docente totalmente la programación o la planificación de esta sesión de aprendizaje a otra inteligencia, una inteligencia humana, y no hubo ese contacto, no hubo esa guía progresiva de poder pensar en conjunto cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos evitar cuando ya llegamos a la inteligencia artificial. En el primer taller mencionábamos, las buenas prácticas que nosotros hacemos como inteligencia humana es las que debemos trasladar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, prácticas como la situación 2 es la que es más apropiada. ¿Cómo se haría eso con una herramienta de inteligencia artificial? Lo vamos a ver ahora mismo, ya en la plataforma. Vamos a utilizar hoy Gemini o Gemini, que es la plataforma de Google, y para esto voy a compartir todo mi escritorio, ¿ok? Denme solo unos minutos y voy a compartir mi escritorio. Voy a dejar de compartir la PPT y voy a compartir acá mi escritorio completo porque hay algunos recursos que vamos a ir utilizando para este taller. ¿Okay? Solo denme unos segundos, toda la pantalla. Listo, estoy compartiendo ahora toda la pantalla. ¿Ok? Acá para el taller hemos preparado aquí algunos archivos. Yo tengo un archivo que se llama sesión de aprendizaje, un archivo que se llama rúbrica, bueno, la PPT que estamos utilizando, y un archivo de prompts. ¿Okay? En el taller anterior mencionábamos algunas sugerencias de prompt, elementos que debe tener el prompt, ¿no? Hoy ya hemos traído algunos definidos, ninguno es una camisa de fuerzas tampoco, ¿no? Pero es importante que vayamos mejorando y perfeccionándolo en conjunto de acuerdo a nuestras necesidades. Voy a mostrar este primer archivo. Eso es una estructura de una sesión de aprendizaje. Una vez más, repito, esto no es un modelo, no es una receta, ¿ok? Es la estructura de una sesión de aprendizaje que es la que tenemos comúnmente nosotros, ¿no? Con la inteligencia artificial no esperamos que cambien nuestras estructuras de nuestra sesión, el esquema de nuestra sesión de aprendizaje. Todo lo contrario, nosotros llevamos años creando sesiones de aprendizaje, ya tenemos las plantillas de nuestras sesiones, no esperamos que la inteligencia artificial venga a cambiarnos todo esto, ¿no? Sino venga a complementarlo y hacer más ágil este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, esta primera parte donde definimos los datos generales, obviamente no lo va a hacer una inteligencia artificial. Donde definimos el propósito de aprendizaje, los esquemas de las sesiones pueden ser distintos. De repente algunos solo definen competencias, capacidades, desempeño, los criterios lo ponen un poco más hacia abajo con los instrumentos, ¿no? Algunos los ponen tal cual como lo estamos observando acá, ¿no? Los esquemas pueden ser distintos, pero hay cosas innegociables en una sesión. Toda sesión debe tener una competencia, las capacidades que se movilizan de esa competencia, un desempeño que es el que espero observar en esa sesión de aprendizaje, ¿no? Los criterios de evaluación que marcan un poco cómo voy a ver ese desempeño y el instrumento que me va a permitir registrar si a través de estos criterios voy a alcanzar o no estos desempeños. ¿Okay? Entonces, esto es innegociable en la mirada de el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿cierto? Este es, digamos, la mirada del currículo
el modelo del currículo es innegociable. Y esta parte es la que no se sugiere que la inteligencia artificial la genere por nosotros, porque somos nosotros los que ya tenemos nuestra planificación anual. Sabemos que estas sesiones de aprendizaje que realizamos conjuntamente responden a unidades, responden a programaciones. Entonces todo esto ya está organizado. Y si un docente tiene esa mirada sólida de conocimientos pedagógicos, no va a generar un prompt que diga, por ejemplo, esta clase se llama la comunicación asertiva. Una práctica no sugerida sería ir a la herramienta de inteligencia artificial y decirle, crea una sesión de aprendizaje para trabajar la temática de la comunicación asertiva. ¿La inteligencia artificial respondería? Sí respondería, es correcto, pero la estructura que generaría no necesariamente se adecuaría al currículo. Por más que aún así nosotros querramos agregarle en el PROM, ajustate al currículo nacional de la educación básica, ¿no? Puede proponer algo un poco más ajustado, pero igual lo que va a suceder es que va a generar una estructura más extensa y el tiempo que nos demande a nosotros ver qué es lo que devolvió la inteligencia artificial y pensar si esto se ajusta o no al currículo y si esta actividad realmente se ajusta y lo puedo trabajar en mi sesión de aprendizaje, me va a tomar mucho mayor desarrollo, ¿no? Entonces, hay ahora mismo algunas herramientas que tú le brindas, quiero trabajar una clase sobre este tema y ya te desarrolla la sesión, ¿no? Una sesión de 8 o 10 páginas, pero yo les planteo las preguntas, ¿cuánto les mandaría a ustedes revisar esas 8 páginas para ver si realmente esa sesión se ajusta a lo que ustedes van a realizar en el aula, ¿no? Entonces, ahí hay un tiempo importante, porque no solo es, ya me hizo la sesión de aprendizaje y ya la voy a ejecutar, ¿no? Entonces, lo ideal es que desarrollemos la sesión de aprendizaje de acuerdo a lo que necesitamos. Por ejemplo, esta primera parte del propósito de aprendizaje no se sugiere que se trabaje con inteligencia artificial, las competencias transversales, nosotros identificamos y tenemos mucha claridad en respecto a ello, las capacidades, el enfoque transversal, los valores y actitudes, toda esta parte de que, donde definimos el propósito es nuestro y nosotros tenemos bastante claridad como docentes con respecto a ello. Pero ¿dónde la inteligencia artificial podría empezar a generarnos mayor apoyo? Por ejemplo, en los instrumentos de evaluación, en diseñar una rúbrica, en diseñar una lista de cotejo, en la secuencia didáctica, en cómo plantear el inicio, el desarrollo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que elaborar una rúbrica para esta sesión, pero esa rúbrica, yo sé que una rúbrica se desarrolla teniendo en cuenta mis indicadores y también niveles de desempeño. Entonces yo tengo aquí en mi carpeta mi rúbrica, que es la rúbrica que todos, voy a chequear esto que está acá, que es el taller anterior, esta rúbrica que es el esquema de la rúbrica, en blanco, ¿no? Estos criterios de mi rúbrica son los criterios que están acá en mi, y que yo como docente he pensado, estos criterios se ajustan al nivel de mis estudiantes y a lo que yo quiero observar en esta clase. No me lo ha dicho una inteligencia artificial, lo he diseñado yo como docente, con mi expertise docente, ¿no? Entonces ya tengo aquí mis criterios y también sé que una rúbrica tiene niveles, ¿no? Y estos niveles van progresivamente creciendo para mostrar el alcance de un indicador. Entonces yo ya tengo esto. Esto no me lo va a generar la inteligencia artificial. Pero ¿en dónde requiero apoyo? Acá, que me construya la rúbrica, ¿no? Entonces, en base a ello, yo puedo ir a una inteligencia artificial, como por ejemplo en estos momentos voy a ir a Gemini, ¿ok? Y le voy a generar un prompt. Yo aquí tengo algunos modelos de prompts, por ejemplo, este prompt. Y hay una nota importante aquí, ¿no? De acuerdo a tu planificación, por favor, asegúrate de ajustar el texto resaltado en rojo, ¿no? Voy a copiar esto que está acá, ¿ok? Lo voy a copiar. Y también lo voy a pegar en el chat de la reunión por si quieren ir haciendo algunas pruebas, ¿ok? Vamos a ubicarnos acá en el chat y lo voy a pegar, ¿ok? Genial. Listo. Voy a regresar acá. Cuando yo tengo los prompts en otros documentos y lo voy a trasladar a Gemini, lo que sugerimos es que les realicen clic derecho y seleccionen pegar como texto sin formato. En algunos casos aparece como texto simple. Eso depende mucho de la traducción o de la configuración del lenguaje de la cuenta de Google, ¿no? Acuérdense que Gemini, para abrir Gemini necesitamos abrir nuestra cuenta de Google, ¿cierto? Lo veíamos en el taller 1, recordamos un poco lo del taller 1. Bien, entonces pegamos acá y vamos a darle un enter, ¿ok? Fíjense, hemos agregado este prompt que está acá. Actúa como un docente de educación secundaria y elabora una rúbrica. Le he pedido que elabore una rúbrica de evaluación. Si yo haría un prompt ligero, un prompt general, le podría decir, elabora una rúbrica para trabajar
el tema de comunicación asertiva, nada más, ¿no? Pero eso no es una práctica sugerida. ¿Por qué? Porque si le digo que elabore una rúbrica para la comunicación, para la temática de la comunicación asertiva, la inteligencia artificial sabe que una rúbrica tiene criterios y va a definir la inteligencia artificial los criterios por ti. La inteligencia artificial sabe que una rúbrica lleva niveles para observar los criterios y va a definir los niveles por ti. Entonces, una vez más, volvemos a recordar, lo que es clave es que tú conozcas cómo se hace una rúbrica, para que guíes a la inteligencia artificial. Si tú no conoces cómo se hace una rúbrica, si no has alcanzado este conocimiento, entonces la respuesta que te va a devolver la inteligencia artificial también no va a ser la más apropiada, ¿no? Por ejemplo, veamos la respuesta. Observen, nos ha dicho, absolutamente, aquí tienes una rúbrica de evaluación diseñada para evaluar las habilidades comunicativas en un contexto de diálogo. Y fíjense, pues son nuestros criterios, uno, dos, tres criterios. Y ha definido los niveles, aprendizaje en inicio, aprendizaje en proceso, aprendizaje logrado y aprendizaje destacado. Y ahí está mi rúbrica, ¿no? Como sabemos que estamos en Gemini y Gemini hacia abajo tiene una herramienta que dice compartir y exportar. Yo podría aquí exportarlo a una hoja de cálculo o aquí hacia abajo hacer un clic y decirle exportar a documentos, ¿no? Voy a dar un clic allí y fíjense, se está empezando a crear el documento. ¿Ok? Creando documento, y luego me dice abrir documento. Voy a darle un clic ahí. Gemini consume los servicios también de Google. Al pertenecer a Google, se articula con los documentos de Google, con Google Sheets, con presentaciones de Google. Entonces, por eso también da un plus adicional esta inteligencia artificial generativa. Y fíjense, acá tenemos nuestra rúbrica, ya en una Es hoja, ¿no? capacitación. Entonces, ahora, yo Aprendizaje. esto que está acá, podría tomarlo, si me parece apropiado, podría seleccionarlo, lo voy a copiar, ¿y dónde me voy a ir? Me voy a ir a mi documento propio de mi rúbrica, ¿no? Porque estos documentos, estas estructuras, estos esquemas, yo ya los tengo, ¿no? Yo no quiero que la inteligencia artificial haga el trabajo por mí, mis sesiones ya están listas, mis rúbricas, mis instrumentos, llevo años desarrollando instrumentos de evaluación. No he esperado que la inteligencia artificial llegue para poder realizar esto, yo lo he realizado por años, ¿no? Entonces copio eso, voy acá, selecciono y pego, y fíjense, voy a reducir un poco el tamaño, y ahí está mi rúbrica, ¿no? Un aspecto importante que lo mencionábamos en el taller 1, ¿no? La inteligencia artificial ha generado esta rúbrica muy rápido, ¿no? Pero ¿cuál es el paso importante que sigue acá? Sigue la mirada del docente, de analizar si esto que me generó una inteligencia artificial con ese prompt apropiado, en realidad es importante o no, me va a servir para crear instrumentos de acuerdo a las temáticas que voy a ir trabajando, de acuerdo a los indicadores, ¿no? Vamos a leer el primer criterio. El primer criterio dice, identifica y expresa de manera clara sus ideas y sentimientos en el diálogo, respetando diferentes posturas y puntos de vista. Aprendizaje en inicio nos detalla, expresa ideas de manera vaga o incompleta, dificultad para reconocer y expresar sentimientos. Aprendizaje en proceso, expresa ideas de manera clara, pero a veces superficial, reconoce algunos sentimientos, pero no siempre los comunica de forma efectiva. Aprendizaje logrado, expresa ideas de manera clara, concisa y detallada, identifica y expresa una amplia gama de sentimientos de forma apropiada, respeta diferentes puntos de vista. Aprendizaje destacado, expresa ideas originales y complejas, demostrando un profundo entendimiento del tema. Maneja con habilidad la expresión de sentimientos, adaptándose a diferentes contextos, demuestra una gran apertura mental y respeto por las opiniones divergentes. Fíjense, realmente sí hay un nivel progresivo, ¿no?, de alcance del indicador en el aprendizaje destacado en comparación al aprendizaje en inicio. Pero seguramente nosotros como inteligencia humana y como la experiencia que tenemos, de repente podemos aún ajustar, me parece que de repente podría considerar algunos elementos más en aprendizaje en logrado, o de repente algunas palabras son muy técnicas y podría poder ajustar algunas cosas, ¿no? Pero nosotros debemos observar lo que ha generado la inteligencia artificial. No es solo copiar y pegar, sí es un gran apoyo, reduce el tiempo de planificación, pero nosotros tenemos que cerrar ese documento. Lo que nos dice la ley, ¿no?, de la 31814, la inteligencia artificial es una tecnología emergente que tiene el potencial de brindar bienestar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, reducir el tiempo que nos demanda la planificación está aportando en algo para mejorar nuestro bienestar.
Entonces nos puede dar distintos modelos. Pero algo muy importante, esto ya lo generó en un documento, yo voy a regresar a Gemini, ¿no? Voy a ir a esta pestaña y aquí está mi rúbrica que se generó. Esto lo exporté, luego lo copié y lo llevé a mi documento propio que tengo, ¿no? Por eso les muestro que esta rúbrica y esta sesión no son recetas, no son modelos únicos. Cada quien de los que en estos momentos, de las 149 personas que nos acompañan en este taller, cada quien tiene ya sus esquemas de sus sesiones, sus esquemas de sus instrumentos. Pero ¿qué es clave? Cómo diseña el PRON y cómo lo solicita apropiadamente, ¿no? La inteligencia artificial lo devolvió bien, ¿por qué? Porque el docente indicó que actúe como un docente de educación secundaria, que elabore una rúbrica, pero que sobre todo le dio estos indicadores. ¿Y de dónde salen estos indicadores? Salen de lo que el docente identifica que esos son los indicadores para mi sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, por esa parte es lo que les mencionaba al inicio. Hay momentos en donde es pertinente utilizar una inteligencia artificial y hay momentos en donde no se sugiere, por ejemplo, toda la parte del propósito de aprendizaje. Somos nosotros los que identificamos eso, no le podemos trasladar esa responsabilidad a una inteligencia artificial, ¿no? Y le estamos solicitando que se asegure que la rúbrica incluya los niveles de aprendizaje en inicio, aprendizaje en proceso, aprendizaje logrado y aprendizaje destacado. Le estamos dando nosotros los niveles para que genere esta rúbrica. No le estamos descuidando nada porque conocemos cómo se hace una rúbrica y eso es clave. Si no agregamos esto, quizás la rúbrica me pone muy malo, malo, regular, bueno, y puede generar distintos niveles, ¿no? Pero nosotros estamos evitando eso, porque estamos conociendo cómo se hace la rúbrica. No solo estamos diciendo, hazme una rúbrica libremente para este tema, no, estamos ordenando la comunicación con una herramienta de inteligencia artificial. Recordando el taller anterior, ya he hecho un primer prompt y me ha generado una rúbrica, ya tengo mi rúbrica lista, ¿no? Yo por efectos de tiempo no voy a seguir en este diálogo, pero recordemos lo que mencionábamos en el taller 1. El diálogo no termina acá. Este fue el primer prompt. Me ha resultado bastante interesante la respuesta, me ha parecido muy pertinente, pero es porque lo organizamos bien. Pero más allá de eso puede suceder que lo que genere no sea pertinente y el diálogo continúa. Yo le puedo decir, bríndame otra propuesta de una segunda rúbrica, pero emplea palabras más sencillas, no tan técnicas. Podría ir afinando esta rúbrica, porque recuerda que esta rúbrica también se la vamos a presentar a nuestros estudiantes para que ellos tengan claridad cómo van a ser observados, ¿no? Entonces, eso también es importante. Listo, fíjense, le dio un nombre, se llama Creando una rúbrica de evaluación. Y en el taller anterior mencionábamos que estos nombres de preferencia los debemos cambiar y debemos personalizar nuestros chats. Para mí este nombre se va a llamar instrumentos de evaluación. Es decir, si ahora yo deseo crear mañana, pasado, otro mes, otro instrumento, voy a ir a este chat. No necesito generar 2, 3, 4 o 50 chats para poder trabajar en cada uno una rúbrica, ¿no? En este chat yo voy a coordinar todas las rúbricas, ¿no? Quiero hacer una lista de cotejo, genial. Cambia el prompt, ya no sería generar una rúbrica, sería una lista de cotejo, sí le daría los indicadores, pero ya no le daría los niveles, ¿no? De aprendizaje en inicio, aprendizaje en proceso, ¿no? De repente le daría sí, no, y qué puedo observar en esta lista de cotejo, ¿no? Entonces ya es importante conocer también cada tipo de instrumentos que vamos a realizar y qué elementos tiene para poder realizar el prompt apropiado, ¿no? Vamos a un nuevo chat. Aquí vamos a suponer, yo estoy continuando con mi sesión de aprendizaje, ya tengo mi rúbrica para trabajar esta sesión de aprendizaje, me apoyó la inteligencia artificial, ahora quiero plantear el inicio de mi sesión de aprendizaje. Quisiera que la inteligencia artificial me ayude a cómo plantear el inicio. Entonces, vamos a ver qué prompts podríamos sugerir. Fíjense acá, prompts para plantear el inicio de una sesión de aprendizaje. Vuelvo a acentuar, y esto siempre lo voy a mencionar, así parezca repetitivo, estos prompts no son una camisa de fuerza, no son un modelo, no son una receta, son una sugerencia. Ustedes pueden perfeccionarlo de acuerdo a qué, de acuerdo a la necesidad de nuestros estudiantes, de acuerdo a su estilo también de docentes. Por ejemplo, aquí hay un estilo, vamos a analizarlo. Voy a ir acá. Estoy en un nuevo chat en Gemini y voy a pegar el prompt.
vuelvo a recordar, clic derecho, pegar como texto sin formato. Listo, y ahí está. Este prompt también lo voy a colocar en el chat de la reunión, ¿ok? Sí, Lalita, vamos a compartir todo el material, ahí estoy colocando el prompt, vamos a compartir todo el material, la grabación, también ese taller está siendo grabado, al término vamos a compartir la grabación, vamos a compartir la presentación, hay mucho más material que luego le voy a ir comentando al final del taller, ¿no? Todo se le va a estar compartiendo también por los grupos de WhatsApp que hemos creado. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí hemos generado un prompt para el inicio de la clase. Vamos a darle un enter, ¿ok? Y analicemos el prompt. ¿Qué detallaba el prompt? Lo voy a analizar acá en el documento de Word. Dice, actúa como un profesor del área de comunicación de la unidad secundaria que desarrollará la sesión de aprendizaje, y acá le doy el nombre de la sesión, ¿no? ¿Por qué le doy el nombre? Porque estoy pensando ahora ya en el desarrollo, en la secuencia didáctica, en el desarrollo de la sesión. Y cuando yo pienso en el desarrollo de la sesión, espero cuál es la sesión que voy a trabajar, pero sobre todo también qué desempeño espero alcanzar, ¿cierto? En esa sesión. Yo sé que las competencias no se alcanzan en una sola sesión de aprendizaje. El currículo de educación básica nos detalla que hay un perfil de egreso que se alcanza en toda la formación básica, inicial, primaria y secundaria, y que este perfil de egreso, para lograrlo, hay una serie de competencias que se van a ir desarrollando en toda su formación básica. Pero para alcanzar estas competencias hay capacidades que se movilizan y los programas curriculares nos dan desempeños por grados, ¿no? Y estos desempeños sí deben ser observables en una sesión de aprendizaje. Entonces, como yo voy a trabajar el inicio de mi sesión, les solicito a la inteligencia artificial que voy a trabajar el siguiente desempeño. Y lo coloco en rojo, ¿por qué? Porque esto es un modelo para esta clase. Ustedes colocarán el desempeño de su clase, según lo que ustedes hayan identificado, según el desempeño que ustedes hayan precisado, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue luego de detallarle el desempeño? El estilo de lo que espero para mi inicio de mi clase. No le estoy pidiendo que me cree toda una sesión de aprendizaje. Le estoy pidiendo que me apoye en el inicio. De repente yo ya tengo el desarrollo, ya tengo el cierre y solo quiero consultar el inicio, ¿no? Entonces, le digo, redacta 3 párrafos para dar inicio a la sesión de aprendizaje, donde el primero plantea un diálogo cordial y los 2 segundos presenten una situación que despierte el interés en los estudiantes por el tema, teniendo en cuenta que dispongo de 10 minutos para el momento. Este es un estilo del docente, vamos a ver qué nos generó. Claro, me dice, tienes aquí 3 párrafos. Párrafo 1. Buen día, jóvenes, imaginen esta situación. Están en una reunión familiar y quieren expresar opinión sobre un tema importante, pero temen que sus palabras puedan ofender a alguien, o por lo contrario, están en una fiesta con amigos y quieren contar una anécdota divertida, pero no saben cómo hacerlo sin ser demasiado exagerados. ¿Se sienten identificados con alguna de estas situaciones? Hoy vamos a explorar una herramienta muy útil para comunicarnos de manera efectiva y respetuosa, como en cualquier contexto, la comunicación asertiva. La comunicación es un conjunto, es como un juego de ajedrez. Cada palabra es una pieza que debemos mover con cuidado para lograr nuestro objetivo, y continúa, ¿no? Párrafo 3. Imagina que te invitan a una fiesta, pero no tienes ganas de ir, entonces continúa. Fíjense, nos ha dado luces para poder iniciar nuestra sesión de aprendizaje. En este prompt, ¿qué es lo que le pedíamos? Le pedíamos 3 párrafos. Cierto, eso es Le indicábamos que teníamos 10 minutos. Y el primer párrafo quería iniciar con un diálogo cordial y luego una situación que genere el interés. Y eso es lo que ha generado la inteligencia artificial. 1, 2, 3 párrafos. Pero el diálogo continúa. Puede ser que en realidad esto no sea lo más apropiado y yo le solicito que ingrese una instrucción y cambio, de repente modifica algo en el párrafo, bríndame otra alternativa. O puede ser que de repente yo tenga otro estilo para empezar el inicio de mis sesiones de aprendizaje. Acá tengo una opción 2. Vamos a suponer que de repente yo no dispongo de 10 minutos, dispongo de 20 minutos y quiero otra secuencia para empezar el inicio de mi desarrollo. Aquí, por ejemplo, fíjense, hice control C y fui directo y hice control V, pero ahí pasa que hay saltos de línea, si se percatan, miren, hay saltos de línea, y eso puede ser un problema en la redacción. Mejor se sugiere hacer clic derecho, pegar como texto sin formato para que lo pegue bien, ¿ok? Bien, le vamos a dar un enter. Y fíjense lo que dice, excelente elección de tema, me dice, la comunicación asertiva es una habitual fundamental en la vida, y listo. Como le hemos pedido ahora el prompt distinto, ¿no? Voy a utilizar el documento de Word, fíjense. La primera parte, igual.
Actúa como un profesor del área de comunicación, del nivel de secundaria, desarrollará la sesión de aprendizaje denominada tal, el desempeño tal, ¿no? Pero ahora le hemos pedido, bríndame sugerencias para el inicio de mi clase. Seguimos en el inicio de la clase, pero le estamos pidiendo un saludo inicial, luego una breve motivación, luego preguntas de recojo de saberes previos y luego una situación que los motive. Entonces yo tengo pensado desarrollar mi sesión de aprendizaje con esta estructura. Voy a iniciar con un saludo, luego una motivación, recojo. Entonces, eso ordenado, liderado por el docente, se lo traslada a una inteligencia artificial. No le dice créame una sesión libremente, le da un prompt que ordene cómo se crea una sesión de aprendizaje. Y ustedes, más que una inteligencia artificial, conocen cómo desarrollan sus sesiones de aprendizaje. Y fíjense, acá está el saludo inicial, te sugiere un minuto, crea un ambiente positivo, comienza con un saludo entusiasta y una sonrisa. Puedes preguntar cómo están, qué hicieron el fin de semana, alguna anécdota. Relaciona el saludo con la comunicación. Por ejemplo, hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan tenido muchas oportunidades para comunicarse con sus amigos y familiares. Hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestra comunicación y hacerla más efectiva. Momento de la motivación, te lo propone en 2 minutos. Enfatiza la importancia de la comunicación en todos los aspectos de la vida. Utiliza ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Y te pone ejemplos. Imagínense que quieren pedir un aumento de sueldo a su jefe. ¿Cómo creen que deberían hacerlo? ¿Y qué quieren decir a un amigo que algo los molesta, ¿no? Y si quieren decir a un amigo que algo los molesta, ¿cómo lo expresarían sin herirlo, ¿no? Luego, preguntas de conocimientos previos, tipos de comunicación, por ejemplo, te plantea algunos tipos, barreras de comunicación, pregunta cuáles creen que son las principales barreras para difundir una buena comunicación, unas experiencias personales, una situación problematizadora en 12 minutos, ¿no? Y te detalla, presenta un caso real o ficticio y te propone dividir en grupos y listo, te da una estructura, ¿ok? Entonces, esto que está acá me puede parecer más apropiado que el anterior y si me parece apropiado, aquí yo puedo seleccionar esta parte, de repente, hasta acá, ¿no? Voy a reducir un poco, hasta la situación problematizadora. Y de repente si esto, desde mi opinión, lo considero válido y me puede servir para plantear el inicio de mi desarrollo, lo copio y aquí sí, no habría problemas de ir acá y pegarlo, ¿no? ¿Qué es lo que viene luego acá? Viene la parte más importante, ¿no? O sea, hay dos momentos importantes cuando me comunico con una herramienta de inteligencia artificial. La primera parte en el cual el docente, conocedor de cómo se plantea una sesión de aprendizaje, cómo se dan la secuencia didáctica y cómo plantea el inicio, redacta un buen prompt. Eso es clave, ¿no? Lo siguiente es la respuesta de la inteligencia artificial. Y el tercer momento clave es cuando ya tienes la respuesta y le das la mirada si en realidad esto te va a servir o no para una sesión de aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo mi sesión de aprendizaje y el momento del inicio lo tengo pensado con estos tiempos, ¿no? La inteligencia artificial le solicité en 20 minutos. Te he dicho, bueno, saludo inicial en 1 minuto, motivación en 2 minutos, preguntas para activar los conocimientos en 5 minutos, situación problematizadora en 12 minutos. Es lo que le solicité, ¿no? Y es los 20 minutos. Ahora, esto en realidad puedo ajustarlo, puedo darle más tiempo, de repente no me parece que no se ajusta un poco esto al tiempo apropiado, ¿no? Entonces puedo seguir ajustando de acuerdo a lo que yo estime conveniente, ¿no? De repente no me parece apropiado extenderme tanto, es muy poco la motivación en 2 minutos, de repente esto lo podría hacer en 5 minutos, reduzco un poco acá, o de repente no me da tiempo hasta plantear una situación problematizadora y reduzco un poco allí. Entonces, toda esta parte es el docente quien empieza a definir si le va a servir o no para su sesión de aprendizaje, ¿ok? Pero ya tengo un modelo, tengo un recurso que me da luces de cómo poder empezar mi sesión de aprendizaje. Y esto no solo lo hemos hecho con un modelo de inteligencia artificial, lo hemos hecho siempre, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos ido en las horas colegiadas? Acuérdense las dos situaciones que planteamos al inicio de dos casos sin inteligencia artificial. Uno donde el profesor le pedía a una colega que haga la clase por él. La colega lo hace, pero él no tiene claridad cómo se desarrolla la clase. Y el otro en donde el profesor, en conjunto con su colega, elaboran la clase. Esto está tratando de representar
esa buena práctica, porque aquí el docente conoce cómo se hace su sesión de aprendizaje y pregunta específicamente de un punto de su sesión de aprendizaje. No le pide crea una sesión de aprendizaje para la temática tal y espera que la inteligencia artificial le desarrolle todo. No está buscando crear un nuevo esquema porque él ya tiene su esquema de su sesión de aprendizaje. Ya tengo mi inicio, ahora puedo plantear el desarrollo. Bien, vamos a ver un prompt que podría ayudarnos en el desarrollo. Y vamos a seleccionar esto. ¿Ok? Vamos a seleccionar esto y voy a continuar acá. ¿Ok? Lo mismo, clic derecho, pegar como texto sin formato. Y analicemos ahora el prompt que estamos utilizando para el desarrollo de la sesión. Actúa como un profesor del área de comunicación que va a desarrollar la sesión denominada la comunicación asertiva. Sigo en mi sesión, sigo en mi desempeño y espero observar el siguiente desempeño, es el mismo desempeño que estoy trabajando, pero ahora le estoy solicitando, bríndame sugerencias para el desarrollo de la clase. Considera que dispongo de 40 minutos y espero realizar actividades de trabajo en equipo con mucha participación de los estudiantes. Dispongo de materiales concretos como cartulinas, plumones y colores, ¿no? Qué importante es esta parte de acuerdo a lo que el docente identifica sobre su estilo. De repente para esta clase no voy a trabajar, no voy a hacer grupos, le puedo decir que proponga trabajos individuales, ¿no? O le puedo decir de repente que utilice el proyector, dispongo del proyector, estoy en la sala de cómputo, de repente estoy en el aula de innovación, tengo quiz de robótica, ¿no? Entonces voy dándole las precisiones de lo que tengo para el desarrollo. No le solicito, créame actividades para trabajar la comunicación asertiva. Si yo propongo, créame actividades para trabajar la comunicación asertiva, ¿la inteligencia artificial va a responder? Sí va a responder. Pero lo que genere nos va a tomar más tiempo pensar si eso se ajusta o no a lo que tengo en realidad en mi experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora que estamos profundizando ya más en la inteligencia artificial para el desarrollo de la planificación, estamos orientando cómo podría ser esas buenas prácticas de crear una sesión de aprendizaje con inteligencia artificial, pero siempre rescatando el rol fundamental del docente con conocimientos pedagógicos sólidos. Eso es lo principal y eso es lo que debemos trasladar como mensaje como profesores de innovación pedagógica a nuestros docentes. Lo que mencionábamos en el taller 1, ¿no? Nos estamos maravillando con lo potente de la inteligencia artificial, que nos estamos en algunos casos sesgando y solicitando que la inteligencia artificial haga todo por nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que guiar la generación de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto ya lo copié. Vamos a ver qué es lo que nos generará la inteligencia artificial. Vamos a darle un enter. ¿Ok? Vamos a darle un enter. Y fíjense, dice, excelente, una sesión práctica y participativa es la mejor manera de enseñar la comunicación asertiva. Aquí te propongo una estructura para tu clase considerando los 40 minutos y los materiales que tienes a tu disposición, ¿no? Ha reconocido los materiales que tú le has brindado. Te propone 10 minutos, recapitulación, luego una pregunta motivadora, ¿alguna vez se han sentido incómodos? Una presentación del objetivo de la clase, desarrollo en 25 minutos, actividad 1, creando escenarios, divide a los estudiantes en grupos entre 4 o 5, entrega a cada uno un grupo de cartulinas y plumones, pídeles que creen escenarios donde requieran utilizar la comunicación asertiva, por ejemplo, pedir un favor a un profesor, negar una invitación. Voy a dar unos minutos, creo que todo va bien, ¿no? ¿Se escucha bien el audio? Ya, creo que sí, no hay ninguna alerta, por si acaso. Bien, entonces fíjense, una vez que tengas los escenarios para definir quiénes son los interlocutores, cuál es el propósito de la comunicación, cuál es el contexto, qué tono y lenguaje debo utilizar. Actividad 2, role playing, 10 minutos. Cada grupo presentará el escenario que creó, intercambiando roles. El resto de la clase observará y dará feedback sobre cómo se aplicaron los principios de la comunicación asertiva. Un cierre en 5 minutos, realiza preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre la actividad, qué aprendieron, qué dificultades. Entonces esto ya va más hacia el cierre. Los materiales que hemos solicitado. Entonces fíjense, esto nos está proponiendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros podríamos, si consideramos apropiado esto, podríamos seleccionarlo, ¿ok? Y podríamos llevarlo a nuestra sesión de aprendizaje y podríamos tener, bueno, todo lo que sigue luego de
Sobre todo la parte de formato, eso que todos lo hacemos a diario, ¿no? De repente yo le voy a dar el formato en el que trabajo normalmente, ¿no? Pero ya tengo una estructura de cómo plantear el desarrollo de mi clase, ¿no? En 25 minutos, creando escenarios en 15 minutos. Yo puedo identificar que esta actividad de repente es muy atractiva, me parece bien, ¿no? Pero no se va a desarrollar solo en 15 minutos, de repente ajusto, esta parte no me parece, de repente voy a, quizás esto ya lo trabajé más en el inicio de la clase, ¿no? Donde planteo un poco esta situación, conocimiento de esa situación problematizadora. Entonces, esto lo podría reducir a un diálogo un poco más hacia la presentación del objetivo, ¿no? Y de repente lo trabajo solo en 5 minutos y quizás solo voy directo a la presentación del objetivo y no recapitulo porque esto ya lo hice hacia el inicio de la clase, ¿no? Y esta actividad de repente no trabajaba en 25 minutos, ¿no? De repente la trabajo en 30 minutos, ¿no? Y ahí están los 50 minutos. Esa mirada ya es el análisis propio del docente. Quien identifica ¿eso se ajusta o no se ajusta? ¿Esto habla con lo que me había propuesto en el inicio de la clase o no habla con lo que me había propuesto en el inicio de la clase? Esa mirada pedagógica ya es del docente. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial por nosotros, pero sí nos va a brindar elementos importantes para poder planificar nuestra sesión de aprendizaje. Fíjense, yo por ejemplo en mi caso no se me hubiera ocurrido hacer esta dinámica, dividir a los estudiantes, hacer cartulinas, crear esta acción de conflictos. Por ejemplo, en el taller que hemos estado realizando ayer, la inteligencia artificial nos proponía hacer un juego de cómics, ¿no? Donde cada estudiante dibuje cómics sobre la comunicación asertiva, ¿no? Donde se puede ir graficando cómo conversan dos personas, uno con comunicación asertiva y otro con comunicación no tan apropiada, ¿no? Y esto es lo bonito de la inteligencia artificial, ¿no? Que cada prompt que nosotros les damos, las respuestas no son las mismas. Ahora mismo ustedes, si están utilizando estos prompts en ChatGPT o en Gemini, también les van a salir respuestas distintas, ¿no? Y como les comentaba, esto continúa. Por ejemplo, yo le puedo decir, no me parece apropiado. ¿Podrías brindarme una segunda propuesta? Y listo. Claro, entiendo que buscas una propuesta diferente. Te presento otra opción para tu clase de comunicación afectiva, enfocada en la práctica y la reflexión, ¿no? Y fíjense, ahora 5 minutos de calentamiento, iniciar una dinámica breve, activar con los estudiantes, crear un ambiente relajado, presentación de un desafío, luego una tormenta de ideas, ¿no? Entonces, y así puedo continuar buscando la estrategia más apropiada y dinámica para mis sesiones de aprendizaje, ¿no? Vuelvo a recapitular, ¿cómo le mandaría esto? Me dice, diseño de una clase. Listo, voy a cambiarle de nombre y de repente le digo, consultas de planificación. Y cada vez que yo quiera hacer alguna consulta respecto a cómo planificar una sesión de aprendizaje, voy a ir acá. Quiero hacer una consulta para poder hacer un instrumento, voy a ir acá. Y acá planteo mis instrumentos. Quiero seguir construyendo una sesión de aprendizaje, voy a ir acá. Y sigo construyendo mi sesión de aprendizaje. Pero esto no lo desconecto de mis sesiones que ya tengo listas, ¿no? Y fíjense, miren, rápidamente en unos minutos he continuado creando una sesión de aprendizaje. Pero ¿qué es lo más importante? Cómo te empiezas a comunicar ordenadamente con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Allí está lo importante. Entonces, quiero rescatar para ir consolidando y terminar ese taller que no existe una herramienta ideal para desarrollar una sesión de aprendizaje. Lo que existe es un docente con sólidos conocimientos pedagógicos que sabe cómo se hace una sesión de aprendizaje y sabe cómo comunicarse con una herramienta de inteligencia artificial. Y sabe qué cosas son innegociables y que no pueden ser consultadas con la inteligencia artificial. Y qué cosas sí podría consultar la inteligencia artificial, porque eso lo ha hecho constantemente con muchos colegas también, donde siempre hemos consultado cómo podría trabajar esta clase, qué me sugieres, qué dinámica utilizas tú, te funciona o no te funciona. Eso lo podríamos hacer con una inteligencia artificial. Por ejemplo, algo que yo no sugeriría que se haga en el inicio de la clase. Yo le he pedido el saludo, la motivación, las preguntas, pero hay algo que no he pedido y que normalmente en educación básica hacemos constantemente.
los acuerdos de convivencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sugeriría que en mi PRON le diga detállame los acuerdos de convivencia o créame acuerdos de convivencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no ha creado los acuerdos de convivencia. Y si tú le propones eso, la inteligencia artificial va a proponer acuerdos de convivencia, pero de repente esos no son los acuerdos que ya tú quedaste con tus estudiantes, acuérdate. Son acuerdos que se hacen con los estudiantes. Entonces, toda esta parte lo generé con inteligencia artificial, pero los acuerdos de convivencia que ya los coloco en todas mis sesiones de aprendizaje y siempre inicio mencionando los acuerdos de convivencia, como por ejemplo dar la mano para participar, respetar la opinión de los demás. Entonces, todo eso ya los tengo listos acá, los copio, los pego también en el inicio de mi sesión. Pero para eso no he necesitado una inteligencia artificial. Eso ya lo tengo en todas mis sesiones, no solo en mi sesión que voy a generar, ¿no? Entonces, así debo identificar qué cosas se pueden realizar y qué cosas no se pueden realizar con una herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Ahora voy a dejar de compartir unos minutos y voy a compartir un poco para ir cerrando y para comentarles. Hay muchas cosas que desde la DIT estamos empezando a trabajar respecto a inteligencia artificial. Y el grupo que hemos creado en WhatsApp es también una medida acercarles cada una de las cosas que vamos a ir realizando, las que ya están y las que también vamos a ir continuando, elaborando para todos los actores educativos. ¿Okay? Por ejemplo, ya en Perú Educa, si ustedes se dirigen a Perú Educa, no es necesario que se logueen en este caso, ¿no? Ustedes pueden colocar inteligencia, no sé si estoy compartiendo, me confirman si se aprecia. Sí, cierto, ya estoy compartiendo mi navegador y estoy en estos momentos en Perú Educa. Ustedes ahí en buscar en Perú Educa pueden colocar inteligencia artificial, ¿ok? Y se van a dar cuenta que ya hay cosas, ya hay materiales que hemos ido colocando respecto a inteligencia artificial que nos podrían servir para ir reflexionando un poco, ir conociendo alguna de estas herramientas, ¿no? Voy a cerrar el audio, aquí un audio que se está, ya cerré un audio que se estaba acoplando. Genial, entonces fíjense, miren, ya hay cosas, nosotros más o menos en agosto, publicamos esto, que fue el Minedu brindará talleres sobre inteligencia artificial responsable perdón, que brindará talleres sobre la integración responsable de la inteligencia artificial en el proceso educativo, ¿no? Y esto lo comentábamos porque en el marco del plan ya íbamos a empezar con los talleres, ¿no? Este taller está en marco justo de esta nota de prensa, ¿no? Y ya hemos empezado, ya estamos en el segundo taller en varias direcciones regionales, hemos ya terminado el primer taller en 23 direcciones regionales de las 26, ¿no? Y ahora vamos a observar las cartillas aquí. Si que desean, pueden seleccionar aquí donde dice material educativo o simplemente bajar un poco más y aquí está, materiales educativos, ¿no? Y fíjense, hay algunas cartillas de algunas herramientas de inteligencia artificial. Son 8 cartillas que hemos publicado al momento. Vamos a seguir publicando cartillas y por ahí el grupo le damos, cada vez que colguemos algo nuevo, estamos creando también un landing especial para poder consolidar todo allí, ¿no? Y cada vez que haya algo nuevo de inteligencia artificial, vamos a estar comunicándole por el grupo. Los profesores de innovación pedagógica que estén en este grupo van a ser los primeros que van a llevar este mensaje hacia los docentes. Lo que esperamos también es ese compromiso de hacer el efecto multiplicador, de que hay que recordar que de acuerdo a nuestras funciones como profesores de innovación pedagógica tenemos que capacitar, orientar a nuestros docentes. Entonces, llevemos estas buenas prácticas para que nuestros docentes puedan empezar a desarrollar sus sesiones de aprendizaje, pero responsablemente con inteligencia artificial. No descuidado, sino responsablemente, rescatando lo importante que es él como docente. Una de las cartillas, por ejemplo, que yo los invito a revisar es esta. Un buen profesor jamás será sustituido por una inteligencia artificial, ¿no? Porque hay mucho debate ahora mismo sobre el tema de inteligencia artificial y por ahí hay algunas alertas si la inteligencia artificial en algún momento va a reemplazar. Desde nuestra mirada de la DITE, nosotros tenemos bastante claridad que un buen profesor jamás podrá ser sustituido por una inteligencia artificial. ¿Por qué? En esta cartilla hay elementos en el cual sustentamos importantes que tiene el docente y que lidera el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes.
y que es difícil y que difícilmente se va a alcanzar por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso también podemos darle como material de consulta a nuestros docentes para que se vayan fortaleciendo poco a poco, ¿no? Con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y así hay más cartillas, hay una cartilla sobre ChatGPT, hay una cartilla sobre DeepL que es muy importante de repente para los profesores de inglés que quieren trabajar en inteligencia artificial, es una herramienta muy potente para inglés DeepL y aquí está justo su cartilla, es la cartilla 6, ¿no? Donde te propone cómo se utiliza la herramienta y qué actividades podías trabajar con esta herramienta, ¿no? Entonces, sobre ChatGPT, sobre los prompts, ¿no? También hay sobre Teachable Machine, que es una herramienta de Google muy potente también, y la vamos a ver en el tercer taller. Pero ya podemos ir investigando y revisando un poco cada una de estas herramientas. ¿Ok? Entonces, visto esto, vamos a ir finalizando con este segundo taller, no sin antes agradecerle a todos por su participación. Sabemos que es una hora a veces bastante complicada, pero que es muy importante porque justo coincide casi con el término de nuestras labores, y agradecerles por ese tiempo que se dan para juntarnos y reflexionar sobre el uso pertinente de la inteligencia artificial, ¿no? El compromiso de la DITE está en acompañarlos, ¿no? En este camino responsable. Este plan de trabajo, recuerden que tiene metas hasta el 2026. Este 2024 tenemos 3 talleres programados en el marco de este plan. Hay otros talleres que también estamos articulando con la DRE Arequipa y ya les vamos a ir comentando, ¿no? Pero estos están en el marco del plan. No se olviden de registrar su asistencia, porque la asistencia nos va a permitir reconocerlos a todos también con una constancia por su participación en los 3 talleres. Hay que recordar que el tercer taller se va a realizar en noviembre, ¿ok? Y luego de haber registrado las 3 asistencias, voy a enviarlo otra vez por el chat, de haber registrado la asistencia, vamos a procesar quienes cumplen con estos requisitos de haber nos acompañado en esas 3 asistencias, y también de compartirnos una evidencia de las réplicas que se vienen realizando. En el caso de los profesores de innovación pedagógica, es importante conocer cómo también se viene trasladando este mensaje a territorio. En el marco de sus funciones, ¿no? No es una actividad adicional, no pedimos en realidad que nos recarguemos una actividad adicional. Recuerden que en el marco de nuestras funciones como profesor de innovación pedagógica, nosotros lideramos una estrategia digital en las instituciones educativas. Eso está en la resolución viceministerial 034, ¿no? Entonces lo que le estamos dando es herramientas para que lideren esta estrategia digital, ¿ok? Entonces, nada, les he vuelto a compartir la asistencia por el chat de la reunión. Voy a darle en estos momentos el pase a Miguel. Miguel, si nos acompañas aún en la reunión, para brindar estas palabras de cierre también de la Gerencia Regional de Educación Arequipa. Sí, muchas gracias, Raúl, por la presentación del día de hoy. Muy interesante y muy productiva. Agradecer a cada uno de los presentes. Yo quiero dejar ahora en el uso de la palabra para cerrar el taller de manera oficial a nuestro director de gestión pedagógica, el magíster Wilber José Luis Gómez Castillo. Profesor Wilber, le agradecemos por favor que haga uso de la palabra. Adelante, profesor Wilber. Muchas gracias, Miguelito. Muy buenas noches a todas y todos. Un saludo especial a los amigos de la DITE, el Ministerio de Educación, por iniciar estos talleres. Y como Gerencia Regional de Educación estamos gustosos de poder ir involucrando a nuestros maestros y maestras en este proceso de implementación tecnológica, ya con el abordaje de la inteligencia artificial, que es uno de los recursos que seguramente va a movilizar no solamente el sector de educación, la labor de nuestros maestros y seguramente la inquietud y curiosidad de nuestros estudiantes, sino también toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Estamos seguros de que las orientaciones que se ha brindado esta noche nos va a poner, digamos, a ejercitar, integrar estos recursos tecnológicos con la ética que corresponde, ¿no? Siempre yo hago esta comparación. El avance tecnológico es muy importante, son herramientas que nos ayudan, que son un poco la extensión de lo que
En un momento hemos tenido a la mano y ahora tenemos un recurso que se integra como una extensión de la mente, pero miren, regresamos a un principio fundamental en pedagogía, ¿no? Eh, el diálogo socrático, que es un recurso metodológico, es fundamental la formulación de la pregunta. Entonces, miren cuán importante es formular preguntas para que la inteligencia artificial nos proporcione recursos que igual vamos a curar, vamos a revisar, porque no hay ninguna tecnología que pueda suplir la labor y sobre todo el valor cultural que tienen los maestros y maestras, sabiendo también conocer, teniendo conocimiento del contexto, de las demandas de su grupo de estudiantes y obviamente de cerca conocer esos intereses y esas necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes, pero además una demanda a nivel local y regional. Entonces, en ese proceso estamos nosotros como Gerencia de Educación en Arequipa, en el proceso de diversificación curricular regional, también con una posibilidad de proyectarnos en el uso de la inteligencia artificial para este propósito. Entonces, qué bueno que a través de la DITE, el Ministerio de Educación, ya vayamos involucrándonos, haciendo ejercicios y experimentando, porque nuestra labor no acaba con el uso de la tecnología, siempre vamos a estar haciendo esa revisión como corresponde de todos los recursos que están a nuestro alcance y aquellos que no están al alcance, poder ver la forma de cómo sacar el provecho, integrarlos o en todo caso acercar también nuestra población escolar a esta demanda que ya es global. Entonces, como Gerencia de Educación, agradecer nuevamente a los amigos de la DITE, a Miguelito, que siempre está coordinando este proceso de formativos, y agradecer también, yo creo que esta es una de las últimas oportunidades que voy a poder eh, comunicarme con ustedes en este espacio, porque ya dejo la dirección de gestión pedagógica y encargar a todos mis compañeros que no desmayemos en esta política de integración de la tecnología, haciendo más humana cualquier recurso que utilicemos y estamos siempre vinculados si no es en la gestión, es en la experimentación, en la investigación, siempre vinculados con esto que nos moviliza, que es la educación. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias. Genial, genial. Gracias, Wilber Gómez, director de gestión pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Para nosotros, desde la Dirección de Innovación Tecnológica, es un placer contar con tu presencia y ese respaldo importante a nivel de gerencia nos permite justo iniciar este camino articulado y responsable, ¿no? De poder ver el uso de la inteligencia artificial, pero centrada en la figura de empoderar a un docente con enfoque pedagógico, y es justo lo que rescato de lo que acaba de mencionar el gerente regional, el director de gestión pedagógica, porque esa es la mirada que debemos encaminar sobre el uso de la inteligencia artificial. No es el uso de la herramienta por la herramienta en sí mismo, ¿no? Es el uso de la herramienta como un medio que puede contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la planificación que el docente ya hace y que la ha hecho por años, ¿no? Entonces, qué importante es rescatar la figura del docente. Ahora mismo hay muchas iniciativas que se están dando con respecto a inteligencia artificial. Y es por eso que nosotros también debemos observar todas estas prácticas y definir cuáles son las prácticas más apropiadas, ¿no? No centrarnos en la herramienta. Ahora lo hemos visto con Gemini, que es una herramienta generativa de Google, pero eso lo podemos haber hecho con Copilot, lo podemos haber hecho con Gemini, con cualquiera de esas herramientas. Lo clave, ¿cuál fue? Lo que mencionó el director de gestión pedagógica. Cómo empezamos a comunicarnos, cómo empezamos con nuestros conocimientos pedagógicos plantear una buena pregunta para que la inteligencia artificial responda correctamente, ¿no? Y vuelvo a mencionar esta frase que les comenté durante el taller. Es la inteligencia humana la que debe guiar la inteligencia artificial. Siempre debe ser así, ¿no? Entonces, desde la DITE, nuestro compromiso de continuar este camino de articulación constante con respecto al uso responsable, agradecerle una vez más al director de gestión pedagógica, Wilber Gómez, Miguel Pacheco también, Juan Pinto también, es especialista de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, que siempre están muy atentos cada vez que hemos iniciado coordinaciones, tanto Miguel como Juan,
han sido siempre fluidas, ¿no? Y eso es importante porque nos va a permitir que alcancemos el objetivo, que es generar conciencia de buen uso de la inteligencia artificial. Es lo principal, ¿no? Una vez más, agradecerles a todos y espero poder volver a encontrarnos en un tercer taller donde sigamos reflexionando este uso pertinente y pedagógico de las herramientas de inteligencia artificial. Yo les voy a pedir a los participantes que en estos momentos, por favor, abran sus cámaras para poder registrar la captura de cierre, ¿ok? La captura de participación de cierre. Les pediría, por favor, a los que tienen su dispositivo con cámara, por favor, que puedan abrir las cámaras para poder capturar el recorte final de la participación de todos los más de 170 participantes que tenemos en estos momentos, ¿ok? Si podrían hacerlo, genial, gracias a los que ya están empezando a activar sus cámaras, genial, gracias. Genial, gracias a todos. Bien, vamos a darnos unos minutos más para que más puedan seguir activando sus cámaras, mientras ya vamos a ir haciendo algunos recortes. Buenas noches a todos los participantes y al panel. Con buena exposición. Soy Manuel Sotero Ceballos, Policía Educativa de Saber Suerte. Genial, ya hemos hecho el recorte correspondiente. Agradecerles una vez más a todos. Nos vamos a volver a encontrar en el tercer taller de integración responsable de la inteligencia artificial. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, colega. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, Buenas gracias. noches a todos. Gracias. Muchas A los gracias. expositores, muy buenas Gracias. noches. Felicitaciones a todos los Bendiciones. colegas de Arequipa. Pedagógica, bien representados en gestión pedagógica por Gilbert Gómez Castillo. Gracias. Mis felicitaciones, soy Ángela Bejarano, quien te saluda, Wilber, y te agradece todo el trabajo que has hecho en todo este tiempo en la Gerencia Regional de Educación. Te felicito y me gustaría que te quedes, me gustaría que regreses, por favor, no nos puedes abandonar de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.